Saludamos al doctor Rafael Ollarte, él es académico, constitucionalista. Doctor Ollarte, quisiéramos el día de hoy abordar con usted esa Asamblea Express que le anunció hace 4 meses el gobierno, de la cual aún no se conoce mayor cosa. Don Gustavo, un placer estar con usted, con todos los amigos de Antena 1. Y la frase final suya es lapidaria. No conocemos qué clase de constituyente se quiere convocar. Para variar, los ecuatorianos ya comenzamos a armar grupos y a preguntarnos sobre cuáles deberían ser las modificaciones constitucionales que se le deben introducir a la Carta Fundamental, pero no nos fijamos en lo que usted dijo. Para que yo le dé ideas a la constituyente, lo primero que tenemos que tener es constituyente. Y para tener constituyente no de nombre, sino una constituyente que vaya a ser un proyecto de constitución lo suficientemente rescatable como para ponerlo en consideración de la ciudadanía, se requiere un buen estatuto de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Porque si vamos a hacer un estatuto de convocatoria a la Asamblea Constituyente replicando la forma de elegir a la Asamblea Legislativa o Congreso que tenemos, lamentablemente no vamos a pasar, y perdone que lo diga en estos términos, del circo de Montecristi, que fue una caja de resonancia de lo que el régimen le solicitaba y ordenaba, o de lo que hemos tenido por asambleas nacionales, asambleas legislativas. Si es que usted va a elegir mal, porque recuerde que para llegar a una constituyente hay que cumplir una serie de pasos. Primero hay que mandar el proyecto de convocatoria a la Corte Constitucional. Segundo, si la Corte Constitucional da vía libre para que se haga el referendo, tendremos que ir a un referendo y contestar si los ecuatorianos queremos o no queremos una constituyente. Si la mayoría dice que sí quiere una constituyente, tenemos que ir luego a un segundo acto eleccionario, que es la elección de los constituyentes. Hecho esto, la constituyente se reúne, elabora un proyecto de constitución, y usted sabe cuántas cosas más hacen las constituyentes. Pero ese proyecto de constitución luego es puesto a consideración de la ciudadanía en un referendo. Entonces habrían al menos, uno, si es que se dice que no quiero constituyente, lo cual en Ecuador es muy difícil, a la gente le gustan las constituyentes. Y si la gente dice que sí, hay 2 procesos electorales, va a decir 3. Pero para elegir constituyente se tiene que plantear un estatuto. Entonces, en ese estatuto me van a decir básicamente 2 cosas. 1, requisitos para ser asambleísta constituyente. Y 2, cómo se eligen esos constituyentes. Si me va a decir que al igual que la Asamblea Legislativa basta con tener 18 años y ser ecuatoriano, deje nomás, porque la Asamblea Constituyente, como bien se dice, y lo insiste mucho en esto la Corte Constitucional, no legisla, no dicta políticas públicas, no fiscaliza, etcétera, etcétera. Entonces, si va a ser solo constitución, entiende que los requisitos deberían ser consustanciales a gente que puede hacer un proyecto de constitución. Porque usted pone ahí a Pedro, Juan y Diego, otra vez vamos a discutir lo de siempre. Si debe o no haber reelección presidencial. El periodo presidencial si deben ser 4, 5, 6 años. Si debe o no haber vicepresidente de la República. Si es que el Congreso debe ser, y llamarse así, Congreso, Asamblea o como quiera, y si debe tener 1 o 2 cámaras. Y los lugares comunes, porque ahora a uno le dicen, es que hay que eliminar las 5 funciones del Estado y establecer solo 3. Perdóneme, para modificaciones cosméticas ya hemos tenido. Pero ahora, entre esta posición democrática, universal, abierta, que es lo que tenemos en Ecuador, vea usted la calidad de legisladores que tenemos en general, con honrosas excepciones, algo tiene que cambiar, porque hay también todo un camino o todo un espectro, muchos matices que podría tomar este tema de cómo elegir, cómo seleccionar a nuestros asambleístas constituyentes, partiendo desde un extremo que podría ser lo que se estilaba en el pasado, esas famosas juntas de notables, o lo otro, una democracia totalmente abierta que como máximo requisito tendría un límite de edad. Sí, y ahí consideremos un tema sobre el tema de los notables. Vea, en otros países no se utiliza la expresión notables, pero ¿cómo se hizo? Constituciones que han durado, pues tampoco vamos a ir a constituciones que
duran 5 minutos. Pues, ¿ya? Constitución española del 78, Constitución chilena del año 80. ¿Cómo se hicieron? A través de unas comisiones constituyentes integradas por gente experta. Gente que, teniendo variopintas ideologías, se pusieron a hacer una constitución que sirviera para el país, y por eso han durado. Vea usted la gran diferencia que hubo en Chile, por ejemplo, entre la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución del año 80, presidida por René Ortúzar, que no era precisamente pinochetista, señor, y la Asamblea Constituyente de Boric, pues de hace 2 años, una payasada infernal, pues, muy similar a la de Montecristi. Lo que pasa es que como ahora hay más redes sociales, entre el año 2007 y el año 2025 han pasado muchas lunas, entonces ahora tenemos muchas más posibilidades del ex Twitter, del Facebook, del Instagram y todas estas cosas, de saber básicamente en tiempo real lo que están haciendo y las payasadas que se dan. Antes no, pues antes los que estábamos forzados a ver las sesiones parlamentarias a través de lo que ahora es Ecuador TV, veíamos esas payasadas, pero prácticamente no se replicaban. Frente a una comisión de expertos, bueno, también si vamos a llamar a los famosos notables, y lo único notable de un notable es que notoriamente no sabe lo que va a hacer, bueno, llegamos a otra parte. Entonces, sí, es muy bonito decir que hay que hacer una nueva constitución y todas las cosas además que hay que decir a la Corte, porque nuestra Corte Constitucional es supremamente exquisita y rigurosa respecto de los temas de convocatoria a asamblea constituyente, que me tienes que decir muy bien de por qué quieres convocar una asamblea constituyente, porque si tu idea de reformar la Constitución se puede hacer a través de enmienda de reforma parcial, no cabe la constituyente, es decir, como que uno pudiese adivinar lo que va a ser una asamblea constituyente. Yo a la asamblea constituyente le puedo decir, usted debería debatir sobre la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y el régimen económico, y la asamblea constituyente me puede modificar el sistema de acciones de defensa de derechos, ¿ya? Y no, nadie le puede dar una agenda a una asamblea constituyente. Y lo otro, la Corte será tan laxa en materia de requisitos, porque, por ejemplo, tenemos una Corte que cuando se quiso aumentar los requisitos para ser legislador, es decir, salir de los actuales 18 años y volver al sistema del 98 de 25 años, la Corte dijo que es un atentado a los derechos humanos, y que tampoco se pueden poner requisitos académicos y cosas por el estilo. ¿Lo va a decir también respecto de una asamblea constituyente? Porque la Constitución te dice que tienes que elegir, dice, estatuto de elección de los asambleístas. Es cierto, no dice elección popular. Ahora, ¿eso quiere decir que tú puedes tener una asamblea constituyente sin ninguna representación popular? Tomando en cuenta además que la asamblea constituyente en Ecuador, la prevista en el 444 de la Constitución, no es una asamblea constituyente que ejerza como tal poder constituyente, aunque parezca contradictorio. Porque cuando usted ejerce poder constituyente, como ocurrió incluso con la asamblea del año 97-98, esas asambleas hacían las constituciones. Entonces debatían la constitución, aprobaban la constitución y se publicaba en el registro oficial de la constitución. La asamblea constituyente de Montecristi, tal como la que se prevé en el 444 de la constitución, no aprueba una constitución, aprueba un proyecto de constitución, porque el que aprobará o rechazará ese proyecto constitucional será el pueblo directamente en referendo. Entonces la Corte va a ser así, entonces va a decirme, no, es que aquí tampoco cabe poner muchos requisitos y esto y el otro, me lo va a decir, pero creo que es un riesgo, que no es un riesgo no calculado, por si acaso, que hay que correr, porque de lo contrario, para hacer otra payasada de asamblea, no llego muy lejos. Se podrán establecer, como ocurría en el pasado, una elección. ¿Se acuerda usted de los representantes funcionales? Uh-huh. Somos mayores, nos acordamos de los representantes funcionales. Entonces, no es que todo el Congreso, cuando había Senado, el Senado era todo de elección popular, ni toda la Asamblea Constituyente de la elección popular. Usted también tenía representantes funcionales, que de la educación, o la academia, como decimos ahora pomposamente, ya dije un pecado, y la academia poniendo constituyente, ya vamos a ver qué nos clavan. Los trabajadores, los empresarios, los de distintos sectores. ¿Vamos a permitir el establecimiento de representantes funcionales o no? ¿Vamos a decir que eso es antidemocrático? Pero recordemos que es una asamblea constituyente. Ya veremos qué nos dice el presidente de la República en su estatuto. Ahora, doctor Ollarte, más allá...
único que aspiro es que no sea la repetición de la forma de elección de una Asamblea Nacional Legislativa. Correcto. Porque Más para allá eso, de los temas muy importantes que usted ha tocado, del escogitamiento, la selección, la elección, llamémoslo, del talento humano, está el otro tema que usted ha mencionado también, una asamblea constituyente, etimológicamente, conceptualmente, no puede tener límites o se los puede marcar. vea, yo siempre he creído de que las asambleas constituyentes deben hacer constituciones y que el poder constituyente es para eso, que el poder constituyente es un poder ilimitado, pero para hacer la constitución, no para ejercer poderes ordinarios como la legislatura, designar funcionarios. Pero la experiencia ecuatoriana que hay que tener presente es esa. ¿Qué hacen las asambleas constituyentes? Lo primero que hacen es desplumar el funcionariado, especialmente a nivel constitucional. Entonces ustedes dicen, se va a la Corte Constitucional y pongo nuevos magistrados, saco el procurador y pongo este contralor, etcétera. Lo hacen, sí. La única que no lo hizo fue la del 97-98, que se quedó dentro de la función de hacer una constitución nueva, que fue la constitución del 98. Ellos no se pusieron a destituir funcionarios y a nombrar. Pero ojo, nadie le dijo a la asamblea del 97-98, porque se la convocó para reformar la constitución, como muchas otras que fueron convocadas para hacer constituciones, pero que lo primero que hicieron fue designar presidente de la República. Recuerde la anécdota de Velasco Ibarra. Mucha gente no lee la historia, entonces creen que no tiene que haber vivido en esos años. Para eso están los libros de historia. Recordemos lo que le pasó a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, luego de la Gloriosa, es designado presidente de la República, se convoca a la constituyente lo nombra presidente de la República, hace la constitución del 45, a Velasco Ibarra no le gustó la constitución del 45, básicamente porque se creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales y decía que nunca un tribunal podía ponerse sobre la administración, y convoca una nueva asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente, entre sus primeros actos, no le iba a ratificar a él en la presidencia. Le iba a nombrar presidente Manuel Elicio Flor. ¿Qué hizo Velasco Ibarra? Rodeó la asamblea constituyente con los tanques Stuart que nos habían obsequiado los gringuitos luego del descalabro del 41. Y les recordó quién era el que había convocado la constituyente y a quién le debían el puesto. Entonces ahí recordaron y le ratificaron a Velasco Ibarra. Son cosas que se han hecho. La constituyente del 67, recuerde, pues, los nombramientos de presidentes interinos, Otto Arosemena, que votó por él mismo, venían de las asambleas constituyentes. ¿Qué excluye que una asamblea constituyente, por más de que tú le digas que tiene límites, va a respetar los límites? Le recuerdo que a la asamblea de Montecristi, cuando se la convoca, el Tribunal Constitucional, que luego se transformó en la Corte Cervecera, con los mismos integrantes, dijo que la Asamblea Constituyente que se estaba convocando no podía destituir ni nombrar funcionarios, no podía legislar, no podía revisar actos judiciales, no podía dictar políticas públicas. ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente de Montecristi? Mandato constituyente número 1, asumo plenos poderes y por lo tanto, artículo tal, se destituye al fiscal general del Estado y se le nombra a tal, al procurador tal, al Tribunal Constitucional como nos gusta, porque era un Tribunal Constitucional borrego, entonces permanece, y así. Y luego dijo en el mandato constitucional que podían legislar, clausuraron el Congreso, recuerde que en algún momento iban a pervivir Congreso y Asamblea Constituyente en Montecristi, clausuraron el Congreso, es decir, pero usted dice, pero había un fallo del Tribunal Constitucional. Lo digo porque esta Corte actual todavía cree que con los buenos deseos basta. Entonces, una de las cosas que impide poner en una convocatoria de Asamblea Constitucional esta Corte es que tú digas plenos poderes. Ni siquiera plenos poderes para hacer una constitución, porque la Corte dice, no, es que plenos poderes. Pero doctor Ollate, una asamblea constituyente, la planificación de esta, entonces tenemos que concebirla, conceptuarla como un libro en blanco, o tiene quien la convoca, entenderíamos que brindarle algo de espíritu, por llamarlo así, a esta convocatoria, hablando de principios, de valores, de ideas, de fundamentos que le den sentido, estos ya sean de origen político, jurídico o ético. La Constitución, en esencia, va a ser luego una especie de contrato social que establezca las reglas y límites del convivir entre los ecuatorianos.
en Ecuador, más que contrato social, parece contrato de adhesión. Pues eso que usted firma con la empresa de internet o con la que le da el cable y usted pone la firma ahí, ¿es eso o no es nada? Entonces, y luego con el mismo contrato de adhesión te caen a palos, pues ya, eso. Como tiene usted con su compañía de celular. Vamos a ver si usted puede hacer contrato social con la compañía de celular o con alguna empresa pública. Más o menos, más que contrato social, las cuestiones ecuatorianas son eso. Ni contratos de adhesión. Bueno, contratos de adhesión porque usted va y vota. Pero que usted votó que no, igual se somete a la Constitución. Ahora, ¿qué queremos de Constitución? Porque yo puedo querer muchas cosas de Constitución, pero ni el presidente de la República ni yo vamos a hacer el proyecto. El que va a hacer el proyecto es la Asamblea Constituyente. Entonces, si haces mal el estatuto de convocatoria, pues yo le puedo decir, mi intención es que desaparezca, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, algo que la gente habla y habla. Sí, Es pero decir, claro. ese estatuto de convocatoria tiene que dar alguna guía, algún lineamiento. Pero ojo, guía el estatuto de convocatoria es requisitos para ser asambleísta, forma de elección de asambleísta y cómo toman las decisiones, mayoría absoluta, 2/3. Le han de poner mayoría absoluta, como siempre se pone, porque nadie tiene la seguridad de lograr 2/3. Entonces es más complicado 2/3 y tener que estar pactando cosas que tener un grupo e imponer. Pasar la planadora, como decían en Sangolquí. En Montecristi fue otra cosa, fue una payasada. Y el presidente de la República decía que se pone eso y se pone. Hicieron la Constitución las 2 últimas semanas, fue un desastre esta cuestión. Pero bueno, evidentemente, uno dice, si el jefe del Estado quiere convocar una asamblea constitucional, alguna idea de tener sobre esto. El régimen económico. Pero todo ¿Ha podido percibir usted alguna idea? El régimen económico. En lo que la academia de convenencieros dice es que se tiene que bajar el hiperpresidencialismo. Los mismos académicos que te decían que había que bajar el hiperpresidencialismo de Sangolquí lo mantuvieron en el 2008 y luego se siguieron quejando del hiperpresidencialismo. Pero además lo han hecho gala en los últimos meses. Sí, pero vea, una cosa es lo que la academia dice y otra cosa es lo que la academia hace cuando son miembros de la Constitucional, cuando están metidos en las constituyentes. Te dicen una cosa y luego hacen otra, porque el poder es eso. ¿Usted cree que un presidente va a renunciar a su poder de veto? Y que le diga, vea, debería ser más equilibrado. Veremos orar un burro. ¿Ya? ¿Usted cree que el presidente de la República va a renunciar a nombrar funcionarios? ¿A que provengan de sus ternas o de sus propuestas? Va a decir, no, esto debe ser... No. Pongamos los pies en la tierra. Pero en suma, doctor Uyarta, ¿qué se referirá el presidente con eso de la Constitución Express? Sí, por eso. Entonces, aquí también te dice muchas cosas de la Constitución Económica, que es importante, una Constitución que es estatista, una Constitución que además cree que el Estado tiene fondos ilimitados, por eso se crean tantos órganos y tantas obligaciones. Entonces, ¿eso hay que morigerar y hay que cambiar? Sí. Hay que ir a una economía más abierta, la posibilidad de inversión privada garantizada, no sé si creerán esto de la inclusión de lo que en Perú se tuvo que incorporar, que es el contrato ley, porque ese es el gran problema que tiene el inversionista en Ecuador. Pues firma el contrato y el contrato del pasado mañana vale nada porque te modifican la ley y hasta luego. Pero para eso necesitas una mayoría parlamentaria, primero. Y segundo, no te basta una mayoría parlamentaria borreguil, pues necesitas una mayoría parlamentaria de gente más o menos pensante, porque lo que nos pasaba en Montecristi era que ciertos que eran borreguinos, pero por esa razón tú te encontrabas disposiciones contradictorias en la misma, hasta ahora las tiene. Una norma que te dice que no hay justicia militar y otra que te dice que sí hay justicia militar. Entonces, los mismos que te dicen una cosa, te dicen otra. Ya podemos llegar a eso. Entonces, una cosa es que usted ponga en la constituyente afines, pero porque es razonable, pues, o sea, si yo entiendo que el señor Noboa no va a poner comunistas, pues, los comunistas vendrán de otra parte. ¿Ya? Representantes funcionales de los trabajadores o de los educadores, no van a venir del gobierno. Bueno, que aquí puede pasar cualquier cosa. Pero gente pensante que puede hacer, al menos incluso que pueda, si es incluso hasta sumisa con el jefe del Estado, que puede ejercer la sumisión con cierta inteligencia, pues. Porque de lo contrario te va a salir otra vez una constitución que luego de 5 años quieres cambiarla. Porque eso de hacer camisa de fuerza es complicado. Algo que queda muy claro es que no hay un camino express para esa constituyente express, doctor Uyarte. Y en esto hay que pensar en los cronogramas, qué tiempo tomaría,
¿será el suficiente como para que no se evidencie ya un lógico desgaste político electoral del Sí, sí, gobierno? pero por supuesto, tiene que ser lo más rápido posible. Pero lo más rápido posible es, en ese tiempo yo tengo que estar elaborando el estatuto de convocatoria, porque eso tengo que proponerlo a la Corte. Y la Corte se toma su tiempo. Primero te dice que si cabe o no cabe tu pretendida convocatoria de asamblea constituyente. Es decir, que la Corte le diga, sí, usted, mientras no me ponga plenos poderes y usted sea un iniciante, que lo es el presidente de la República, le doy el primer visto bueno. Y luego pasamos al segundo visto bueno, que es el estatuto. Entonces ya veremos si a la Corte le gustan tus razones para convocar una constituyente, porque la Corte en esto es sumamente reacia, sabiendo, alguien dice, piensa mal y acertarás, tal vez los miembros de la Corte dicen que se convoca una asamblea constituyente y me sacan de la Corte y luego nombran a otros. No vamos a excluir eso, pero si la Corte está pensando solamente en que no le da luz verde a una asamblea constituyente por temor al cargo, bueno, ahí tal vez ponga algo en el estatuto que no podrá destituir funcionarios o alguna cosa por el estilo, para que se queden tranquilos. Y luego que te dé paso al estatuto de convocatoria, porque la Corte puede ser muy reticente a que tú tengas representación funcional notables, y te ordene que todos sean electos popularmente y que todos además no deben tener ningún requisito salvo la ciudadanía ecuatoriana por nacimiento, naturalización y una edad muy corta que es 18 años. O sea, con eso es la garantía del fracaso de una asamblea constituyente. Ya veremos, supongo que no va a tener usted una constituyente con 155 o 151 miembros. Eso es la garantía de la constituyente chilena payasesca. O sea, 151 gallos, ¿hablando qué? ¿Qué derechos más? ¿Cuál sería la cifra? A ver, pero tiene que ser algo conversable. La Asamblea de Sangolquí tuvo 70 miembros, 70. Y no fue fácil, pero recuerde nombres, pues. Yo recuerdo nombres. De todos lados. Ahí estuvo Julio Trujillo, estoy hablando de izquierda. Estuvo Ernesto Albán Gómez. Estuvo Napoleón Duarte, ¿cómo era de Napoleón Santos? Entonces, había gente. Estuvo el mismo León Roldós. Recuerdo que estuvo Hernán Pérez Luz. Entonces, había gente. De la constituyente de Montecristi fue el gran problema. Los nombres que usted puede resaltar y rescatar no estaban en la mayoría. Estaban en el otro lado. Pablo Lucio Paredes, el mismo León Roldós, el coronel Hernández. Y del lado del correísmo, ahí estaban los obedientes nomás. Entonces, la cosa ahí no te va a salir bien, ¿ya? Y si vas a todavía creer que tienes que traerte españoles, finlandeses, pero la Constitución es para el Ecuador, pues no para otra parte, pues. Aquí hubo muchas cosas que uno decía, pero me está copiando cosas de Colombia y de España que no funcionan ni en Colombia ni en España. Vea, no es que me voy a hacer aquí el Nostradamus, pero sí les dijimos a los tipos. Vea, perdón, en materia de control de constitucionalidad y acciones de defensa de derechos, me estás poniendo normas españolas que en España generan problema. Yo recuerdo que les decíamos, además con mucho espanto, decíamos, en Ecuador una acción de amparo en esos años, ¿cuánto demoraba? Eran 2 instancias. Juez de primer nivel y Tribunal Constitucional. ¿Cuánto demoraba? En el año 2002, 2003, 4 meses, 3 meses una acción de amparo, lo que ahora es la protección. Y uno decía, ¿cuánto demora en España un recurso de protección? 5 años. Vamos a ir, y llegamos a eso. Porque usted me coge normas de España, pero si en España tengo este problema con la admisión, con la selección, se me van a hacer 5 años. Y ahora eso pasa. De un proceso, de una acción de protección que luego derivan 3 procesos más, incumplimiento de sentencias, selección de revisión y acción extraordinaria, la cosa te va a 8 años. Una acción de constitucionalidad se te demora 5, 6, 7 años, lo que aquí antes se demoraba 4, 5, 6 meses. Entonces, cuidado con andar haciendo fotocopia de cosas que el tiempo lamentablemente siempre es escaso, doctor Ullarzo. Siempre es terrible. ¿Qué es lo que nos viene en el futuro cercano? Y el otro escenario que no le hemos tocado. ¿Qué pasaría si no se hace una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué es malo conmigo? A ver, cuénteme. ¿Por qué me hace esa pregunta? Yo qué sé, estamos en el Ecuador, de los países, cierto, es difícil predecir el futuro, incluso cuando uno conoce el pasado, porque para predecir el futuro, en esta materia política y jurídica, tú tienes que conocer la historia de tu país, porque es cíclica. ¿Yo qué le puedo decir? La Asamblea Constituyente no es garantía de nada. Pero el no asamblea constituyente el día de mañana te genera un desgaste en el poder. Y tal como asambleístas de la RC se están pasando a ADN, esa misma gente que es veleta, es decir, va por donde corre el viento, no tiene ninguna lealtad sino a sí mismos, el día de mañana te dan la espalda y se van para el otro lado. Pregúntate, Paraguay también llegó con una buena mayoría parlamentaria y luego
Los mismos de la democracia popular votaron por su cese, o no nos acordamos. Entonces, cuidado con esas cosas. Además, parlamentarios que duran 4 años, no 2, como era antiguamente, porque antiguamente, por lo menos con los 2 años, eso era un límite, pues. Y no andamos votando con B grande, sino con B pequeña. Es complejo. La Asamblea Constituyente no es fácil tampoco, pero el presidente de la República debe saber algo. Tiene una interesante legitimidad democrática. Me refiero a esa legitimidad democrática que da el voto. Tiene 56%, que es una cifra estupenda. No digo que el 56% es de Novoa, porque hay mucho voto negativo, pero tiene 56%. No puedes desperdiciar eso. Entonces, él podría que ejercerlo bien. Lo otro es que le ocurra lo de Lasso. A Lasso le pasó eso. Mucha popularidad inicial, vino la vacunación y se creyó que era muy popular el señor, porque se ensegueció y no hizo las reformas. Cuando se le decía, vea, hay que el proyecto de reforma constitucional, ahora es el momento, dejó pasar. ¿Y en qué terminó? En una triste salida por la puerta trasera, con un movimiento político, creo, que no fue capaz de ponerte un asambleísta, un cero, ojo de chícharo, o sea, no, pues, ya. Entonces el presidente Novoa al menos vea el pasado reciente, no imitar lo que está mal, no seguir lo que está mal, hay que aprender de la experiencia ajena. Entonces, este es su momento, si quiere hacer cambios, este es el momento, no otro. Bien. Muchísimas gracias, doctor Ollarte, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. El doctor Rafael Ollarte es constitucionalista y académico.